Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a otra clase más de sus perlas de la Torá. El día de hoy estamos empezando el libro de Vayikra, el libro de Levíticos. Bueno, ustedes ya me conocen, soy la morá Mariela Pérez Rosas, y guiando ustedes a través de Teshuvah TV. Vamos a empezar entonces con esta porción del día de hoy. De verdad que estamos ya en el libro de Levíticos, y el libro de Levíticos vamos a ver que es un libro bien interesante porque primeramente lo encontramos en el centro de la Torá. Entonces es algo que es como el medio del sándwich, como se dice, ¿ok? Así que esto es bien interesante y vamos a aprender muchísimo y lo que encontramos en esta porción preciosa de la Torá del Eterno. Que como siempre vamos a hacer nuestra oración antes de estudiar la porción del Shabbat, la porción de este Shabbat. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kedishanu bemitzvotav vetzivanu la'asok b'divrei Torah. Bendito eres tú, eterno nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas en tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos de las palabras de la Torah. Beshem Yeshua Meshiheinu, amén, ve amén. En nombre de Yeshua, nuestro Mashiach, amén, ve amén. Bueno, esta es la porción que nos toca hoy día, Parashat Vayikra. Y como ven ahí, se trata de los levitas. Entonces, de ahí que le han puesto el nombre de Levíticos, que es referente a los levíticos, pero a los levitas. Pero vamos a ver lo que realmente contiene este Sefer Vayikra, lo que contiene, y vamos a ver en verdad en qué se basa, o mejor dicho, en qué está centrado este Sefer de la Torah, que como dije, que está en el medio, ¿ok? Porque el Sefer Vayikra está concentrado en el Mikdash o el Ohel Moed, en la tienda del tabernáculo. Empieza con las instrucciones sobre los korbanot. Los korbanot son los sacrificios. Después nos da con las leyes de Tamé. Tamé significa las leyes de impurezas que pueden contaminar el Mikdash, el santuario. ¿Okay? Después nos va a venir con unas especificaciones para los Kohanim y el Kohen Gadol, que es decir, para los sacerdotes y el sumo sacerdote. Después tenemos ya casi al final bendiciones y maldiciones y termina con las diversas formas de hacer donaciones o terumot para el Mikdash, para el tabernáculo. Así que ya estamos viendo más o menos todo lo que contiene este Sefer, el Sefer Vayikra, y como dije, en realidad se le ha puesto el nombre de Levíticos por concerniente a los levitas. Y es por eso que también este Sefer es conocido con otro nombre, ¿ok? En el hebreo, y esto muy pocas personas lo conocen, este Sefer está conocido también como Torat HaKohanim o Torat Kohanim, quiere decir la Torá de los sacerdotes. Por eso es que le pusieron el nombre de Levíticos, porque es referente a los levitas. Pero, sin embargo, como vamos a ver el día de hoy, en realidad este Sefer puede ser Levíticos, y yo digo, de verdad es uno de los libros más poco leídos, sobre todo dentro del cristianismo, que la Torá no la leen, y mucho menos el libro de Levíticos, porque realmente eso es para Israel, en fin. Pero como vamos a ver el día de hoy, en verdad, Levíticos, de verdad, va a ser un mensaje para nosotros también. Así que vamos a empezar, como siempre, ustedes saben que yo me gusta enseñar de las palabras hebreas. Vamos a empezar cómo empieza este Sefer, y vamos a ver algo bien interesante que encontramos en todos los Sefer Torah. O sea, y quiero decir que hasta las Torah que ustedes se pueden ver, algunas no lo ponen, o algunas sí, pero si ustedes van en línea también, en el internet, ustedes pueden encontrar una Biblia hebrea en el internet, y ustedes van a ver, van a poder comprobar lo que yo les digo. Ahora van a ver de qué es lo que estoy hablando. Vamos a empezar viendo el pasaje en hebreo, y vamos a ver lo que encontramos en este primer verso del libro del Sefer Vayikra, algo muy interesante. Se lo ponen en toda la pantalla para que lo leamos. Oh, que espérense, vamos a ver, regresar un ratito, quiero ir a ver qué es lo que puse para leer. Vamos a leer Vayikra, Levíticos del 1 al 9. Antes de enseñarles, vamos a leer la primera parte del libro del Sefer Vayikra. Levítico 1, vamos a leer del 1 al 9, vamos a ver cómo empieza, como leímos que empieza con las ofrendas. Vamos a leer, la Torah empieza, dice: y llamando Yahweh Moshe, le habló desde la tienda de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda a Yahweh, ofrecerá vuestra víctima de animales del ganado o del rebaño. Si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Lo traerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea acepto en favor suyo ante Yahweh. Apoyará su mano sobre la cabeza de la víctima y le será acepta para hacer expiación por él. Luego deberá degollar el becerro ante Yahweh, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre y rociarán la sangre alrededor sobre el altar situado en la entrada de la tienda de reunión.
Después desollará a la víctima y la partirá en trozos. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, harán fuego sobre el altar y acomodarán leña sobre el fuego. Seguidamente los mismos hijos de Aarón, los sacerdotes, dispondrán los trozos, la cabeza y la grasa sobre la leña que está encima del fuego del altar. Y después de lavar con agua sus entrañas y sus patas, el sacerdote lo dejará consumir todo sobre el altar. Es un holocausto, un sacrificio digno de olor que apaciga a Yahweh. Bueno, acá hay una enseñanza increíble, de verdad que tiene todo esto de las partes del sacrificio. Pero bueno, vamos a avanzar y vamos a ir a lo que les dije, vamos a leer el primer verso en hebreo y vamos a encontrar lo que les dije, que encontramos algo bien interesante. Ahora sí, vamos a leer en toda la pantalla, dice. Vayikra, y él llamó, o él llamará, realmente pues está en futuro, pero la Vav lo cambia al pasado. Vayikra el Moshe, y él llamó a Moshe, dice, Vaidaber Yahweh Elav, y le dijo Yahweh a él, Elav, me ohel moed lemor, en el tabernáculo testimonio diciendo, lemor diciendo. Entonces, acá estamos viendo algo muy interesante, como ven, amados hermanos, la primera palabra que les puse en rojo, Vayikra, vemos que la Aleph está pequeñita. Hay una Aleph pequeñita en esta primera palabra del Sefer Vayikra. Entonces, yo quiero que entiendan algo. Los soferim, es decir, los escribas que transmitieron siglo tras siglo, escribiendo las Torás y escribiendo las Torás y escribiendo las Torás, ellos mantuvieron esto. Porque lógicamente, si vemos que si fuera un error, lo hubieran corregido. Pero ellos entienden que hay una razón. Estas son las pistas, el sod, vamos a decirlo así, que nos transmite la Torá. Quiere decir que acá hay algo escondido que nosotros tenemos que descubrir. Entonces, hay una razón por qué este Sefer Torá nos habla de esta Aleph pequeñita, ¿ok? ¿Y qué va a pasar? Que vamos a tener que conectarla con otra ocasión que vemos que algo le ha pasado a la Aleph. Y exactamente vamos a ir, nos lleva a Divrei Hayamim 1.1. Divrei Hayamim es Primera de Crónicas, ¿ok? Vamos a ir a Primera de Crónicas, donde nos da una lista de los nombres. Entonces vamos a ver cómo empieza. Vamos a leer solamente el primer verso y dice, Adam, Set, Enos. Nos da 3 nombres, ¿ok? Entonces ahí se los puse, aquí yo me olvidé bueno, no importa. Adam, Set, Enosh. Aquí yo me olvidé de marcarles la Aleph de Adam. La Aleph de Adam, en este caso en las Torás, aparece más grande que las otras consonantes. ¿Ok? Lo que pasa es que yo me olvidé a la hora de, así como hice el de Vayikra pequeñito, me olvidé poner más grande el de Adán. Pero bueno, la cosa es que eso es lo que tenemos que entender, que acá está el mensaje. Quiere decir que acá hay esta Aleph que pequeñita en el Vayikra, que se llamó, y después en Adam, que está, ya Adam nos habla del primer hombre, vamos a ver que la Aleph está más grande. Entonces, los sabios entienden y ven esto, esta Aleph pequeña, esta Aleph grande, ¿qué es lo que nos quiere transmitir la Torá? Y ellos dicen de que esta Aleph nos quiere transmitir, o la conocen como la Aleph dañada. La Aleph dañada a causa del pecado. Porque lógicamente, si nos conecta a Adán, nos está conectando al primer hombre. Ahora, quiero que entiendan algo. La palabra Adam, ya yo lo he compartido muchas veces, no significa solamente hombre, sino lo podemos traducir como humanidad. ¿Por qué? Vamos a ver, Génesis 5, vamos a ver. Miren lo que dice. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que Elohim creó al hombre, lo hizo a imagen de Elohim. Macho y hembra los creó y los bendijo. Y el día que fueron creados, llamó el nombre de ellos Adán. Entonces estamos viendo ya claramente que Adán en realidad es varón y hembra. Y esto es muy interesante porque vamos a ver que en realidad al principio están como unidos. Ya en las clases que yo estoy compartiendo con ustedes acerca del Evangelio de la Creación, van a poder entender este concepto de Adán y Eva siendo uno. Pero bueno, entonces estamos viendo acá que, como dije, que los sabios, ellos ven que acá hay lo que se llama la Aleph dañada, ¿ok? Por el pecado. Entonces vamos a ver a qué se refieren ellos. Y esto es bien interesante. Ok, esta es la Aleph que fue dañada por la caída del hombre. Ok, se los voy a poner en toda la pantalla para que los voy a explicar. ¿Qué pasa? Que encontramos ahí, les puse 3 nombres en hebreo, Adam, Emet y Adonai. Que esas 3 palabras empiezan con la Aleph. Entonces ellos ven que esta Aleph es la que ha sido dañada, es decir, o dañada que se perdió, vamos a ver, por el pecado del hombre. Entonces, si nosotros leemos Adam y yo le quito la Aleph a la derecha, tengo la palabra Dam, que significa sangre. A la palabra Emet, que significa verdad, si yo le quito la Aleph, me quedo con la palabra Met, que significa muerte. A la palabra Adonai, si yo le quito la Aleph, me quedo con la palabra Dani, que significa mi juez. Porque Dan es juez, pero Dani quiere decir mi juez. Cuando acaba en Yod, es mío.
Entonces, ¿qué es lo que ven ellos? Miren lo que ellos ven. Cuando el hombre o mujer, Adam, ya vimos que son los dos, cambia la verdad, Emet, del Señor Adonai, la sangre, Dam, de esa persona estará sobre él o ella. Encontrará la muerte, Met, y el Señor será su juez, Dani. ¿Ok? Esto es increíble, de verdad, amados hermanos, porque miren, tiene todo el sentido este mensaje. Nosotros sabemos que el Eterno, cuando hizo al hombre, de verdad, él respiró y de verdad se convirtió en un ser viviente, y sabemos que en la sangre está la vida, como dice Levítico 17:11. Yo les he dado a ustedes la sangre para hacer expiación de su vida sobre el altar, porque es la sangre por causa de la vida la que hace expiación. Entonces sabemos que, ¿verdad?, la sangre sería una forma de hacer expiación. El hombre es un ser viviente, en su sangre está su vida. Pero el hombre era para vivir eternamente, pero causa por el pecado, porque cambió la verdad del Eterno, al oír las palabras de la serpiente, entró la muerte al hombre, a la humanidad, por tanto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a llegar el día que el juez se va a sentar y los libros van a ser abiertos. Y todos vamos a tener que dar cuenta. Por eso que la Torah nos advierte, amados hermanos, no añadas ni le quitas nada a lo que está escrito. Porque el hombre, cuando cambia las palabras del Eterno, está haciendo exactamente lo que hizo la serpiente. Dios no ha dicho, Elohim no ha dicho. Está cambiando las palabras. Y este es el peligro que nosotros de verdad no nos damos cuenta. Es tremendo. El libro de Apocalipsis termina con esa advertencia. Vamos a leerlo para poder recordar las palabras del libro de Hidgalut. ¿Cómo termina este mensaje del libro de Hidgalut? Miren lo que dice. Vamos a leer desde el verso 17, el último capítulo, que es 22, verso 17 dice. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tenga sed, venga, y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. Yo testifico de todo el que oye las palabras de la profecía de este rollo. Si alguno añade a ellas, Dios le añadirá las plagas escritas en este rollo. Y estas plagas son las mismas que pasaron en el Éxodo, cuando salía de los hijos de Israel de Egipto. Y si alguno quita las palabras del rollo de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa, de las cosas que han sido escritas en este rollo. El que da testimonio de estas cosas dice, vengo pronto, amén. Sí, ven, Yeshua Adonai. La gracia del Señor Yeshua sea con todos. Así que el libro de Hidgalut ya nos advierte y nos conecta, imagínense, amados hermanos, ¿a qué dice? Al árbol de la vida, ese árbol de la vida que estuvo en el jardín y donde estaba también el árbol del conocimiento del bien y el mal, que el hombre no debió comer, y a la hora de comer cambió las palabras del Eterno y encontró la muerte. Y es por eso que esto tiene mucho sentido, lo que los sabios ven en toda esta lo que le llaman la Aleph dañada. Esto de verdad es increíble. Pero entonces vamos a ver ahora, vamos a ir a ver, como dijimos, este libro de Vayikra, de Levítico, si bien es cierto, da todas las instrucciones del tabernáculo, pero sin embargo, en realidad, vamos a ver que no solamente está dirigido a los Kohanim, a los sacerdotes. Vamos a ver en el capítulo 2, vamos a ver algo interesante que vamos a estudiar aquí. También vamos a relacionarlo con otros pasajes de la Escritura, cómo es que los sabios entienden eso. Vamos a ver el verso 2, dice, acuérdense que el 1:1 dice, y llamando Yahweh a Moshe, le habló desde la tienda de reunión diciendo. Entonces, sabemos que ya llamando Vayikra, y decimos que es el libro de Levítico para los sacerdotes. Sin embargo, el verso 2 dice a quién va dirigido este mensaje. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda a Yahweh, ofreceréis vuestra víctima de animales de ganado de rebaño. Entonces, ¿a quién le tiene que hablar? A los Bene Israel, a los hijos de Israel. Ahora vamos a ver esto en el hebreo y vamos a después estudiar una frase que encontramos aquí y vamos a ver cómo, como le dije, los sabios entienden todo esto. Así que vamos a leerlo primero en el hebreo. Dice, Daber el Bene Israel, habla a los hijos de Israel, Veamarta alejem, y diles a ellos. La segunda línea, Adam, ahí está la palabra Adam, acuérdense que es humanidad, que Yekarif, Mihem, Korban, dice el hombre, acá lo han puesto como a cuando alguno, pero en realidad estamos viendo que dice hombre, dice que Yekarif, que traiga, dice Mihem, de ellos, Korban, un Korban es una ofrenda, en la tercera línea dice la Yahweh,
a Yahweh, min ha-behemá, la behemá son las bestias, es lo que en realidad es lo que ha sido traducido otras veces, dice behemá, min ha-bakar, acá sí, ha-bakar es el ganado, dice en la cuarta línea, umi hazón, umin hazón, hazón son las ovejas, y entonces de ahí dice, tagribu et korbanejem, acercarán o presentarán sus korbanejem, los sacrificios de ellos. Entonces estamos viendo acá que en verdad es el mandato, o sea, bien es cierto, el libro de Levíticos, las instrucciones a los levitas, pero les dice, háblale a los hijos de Israel. Entonces acá estamos viendo que habla sobre las ofrendas. Entonces vamos a ver ahora una frase que no se las he marcado aquí en el rojo, pero la vamos a ver en la siguiente diapositiva, y quiero que vean cómo es que los sabios ven eso y lo que ellos ven en varios pasajes, ¿ok? Vamos a ver cómo de verdad la Torá habla lo mismo, pero en verdad vamos a ver que hay diferentes palabras que están traducidas. O sea, mejor dicho, vamos a ver que hay diferentes palabras en el hebreo, ¿ok? Esta frase que les voy a poner acá toda la pantalla para que lo vean, y vamos a ver lo que significa lo que ellos ven. Dice, Adam, dice Yakrif, dice, Adam ki, Yagrif Mihem Korban, ¿ok? El hombre, ¿ok? Pero en realidad hemos visto que Adam es hombre y mujer. Entonces dice, que quiera acercarse, dice Yagrif, que quiera acercarse, pues la palabra karov, acercarse, de ustedes mismos, puede ser traducido Mihem. ¿Por qué? Porque mi es de y hem son ellos, o sea, de ustedes mismos, ¿ok? O mejor dicho, ustedes, en realidad es hem, es ustedes. No hem con hey, que significa ellos, sino hem es ustedes, ¿ok? Dice, traerán corbán a Yahweh, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que vamos a ver que acá dice Adam. Estamos viendo que esta palabra dice que cuando alguno de los hijos de Israel, pero acá se refiere alguno. Vemos que en esta palabra de alguno está la palabra Adam, ¿ok? A la palabra Adam. Sin embargo, en el verso 2.1 dice, miren cómo la textual para que vean, amados hermanos, por eso les digo que es tan importante que nosotros vayamos al hebreo, ¿ok? Dice, cuando alguno presente una ofrenda vegetal a Yahweh, su ofrenda será flor de harina, verterá aceite sobre ella y le pondrá incienso encima. Vemos que acá la textual ha traducido nuevamente alguno. Estamos viendo que en el verso 2 de Levíticos dice Adam, que lo han traducido como alguno. Ahora, en el verso 2 vamos a ver ahora lo que dice en el hebreo. Pero también vamos a ir a otro verso, y después se lo muestran los dos en el hebreo, en el 7.8, Levítico 7.8, y dice, el sacerdote que presente el holocausto de alguno tendrá para sí mismo como sacerdote la piel del holocausto que presentó, ¿ok? De alguno, cuando presente la ofrenda de alguno. Entonces, esta palabra alguno, amados hermanos, que nos han puesto alguno en español, vamos a ver que en estos tres pasajes existen tres palabras distintas, ¿ok? Eso es lo que quiero que vean. Vamos a verlo así en toda la pantalla. En el primero que vimos, en el verso 2 de Levíticos 1.2, vimos que dice Adam, ¿ok? En el capítulo 2 dice, miren lo que dice, Benefesh kitagrif korban minja la Yahweh. Cuando un alma, ¿ok? No es alguno, cuando un alma quiere acercarse con un corbán de minja a Yahweh. La minja es una ofrenda de harina, ¿ok? El verso 7 vemos que se trata de los Kohanim, que presenta la ofrenda de alguien y dice, Vejacogen, dice, Hamagrif et Olat, el que presenta o el que acerca el Olat, es el sacrificio Olat, Ish, de alguno, acá lo he visto Ish. Entonces, ¿qué estamos viendo, amados hermanos? Estamos viendo que acá, en estas presentaciones de estas ofrendas, hay tres palabras hebreas. Adam, Nefesh e Ish. ¿Ok? Adam sabemos que es humanidad. Nefesh significa alma. Y después Ish, que significa hombre. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Vamos a ver que los sabios van a conectar. Acuérdense, amados hermanos, nosotros tenemos que aprender a conectar esto. Eso es lo precioso que tiene cuando las personas leen la Torá en el hebreo. Vemos todos estos mensajes. Ellos van a conectarlo a Bereshit. Bereshit. Y esto es increíble porque los que han visto la porción de la semana pasada, que es la porción que dice Vayahel Pekudei, hemos visto cómo el Shabbat, el tabernáculo, está conectado a la creación. Y ahora va a suceder lo mismo, porque como se trata del tabernáculo, de las ofrendas del tabernáculo, también nos va a conectar a la creación. Esto es increíble. Nos va a conectar a la creación, ¿en qué sentido? ¿Cómo es lo que ven los sabios? En las palabras hebreas que se refiere. ¿Ok? Y esto es increíble. Entonces vamos a ver ellos en estas tres palabras, estas Adam, Nefesh e Ish,
a dónde se presentan y vamos a ver verdaderamente la conexión que ellos hacen. ¿Okay? En Génesis 1:26, ¿ok? Ahí vamos a ver. Génesis 1:26, es la primera vez que aparece la palabra Adán. La palabra dice, entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejercen dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra, y sobre todo el río que repta sobre la tierra. Entonces, aquí vamos a ver la primera frase, que se la voy a poner en el hebreo, solamente la primera parte, dice, Vayomer Elohim, Naase, hagamos, Adam, al Adam, Besalmenu, Kidmutenu, como nuestra imagen y nuestra semejanza. Entonces estamos viendo acá que ya de por sí esta palabra Adam, los sabios la están conectando a la creación del hombre. Luego la palabra Nefesh, nuevamente en Génesis 2:7 dice, entonces Yahweh Elohim modeló al hombre de la tierra roja, insufló en sus narices aliento de vida y el hombre llegó a ser un alma viviente. Ahora vamos a hablar en el hebreo. La segunda parte dice, Vaihi Adam le nefesh hayá. Y fue el hombre un alma viviente, nefesh, ¿ok? Entonces estamos viendo estas conexiones que estamos viendo en las ofrendas, Adam, ahora nefesh, y por último vamos a ver la de Bereshit 2:23, y el hombre clamó, en verdad, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por esto se llamará varona, porque de varón fue tomada. Ahí encontramos la palabra ish. ¿Ok? Vamos a verlo nuevamente. Dice, lesot yikra isha, o yikaré. Lesot, a esta yikaré, será llamada isha. Ki me ish, porque me ish del hombre, lukha sot, fue tomada esta. Entonces, estamos viendo que los sabios acá conectan increíblemente, amados hermanos, las tres palabras que aparecen para las ofrendas, habla de Adam, habla del Nefesh y habla de Ish, ¿ok? Entonces, ¿por qué es que ellos ven esto? ¿Qué es la conexión que están haciendo? Están viendo una conexión con Génesis, están viendo una conexión increíble con la creación, ¿ok? Vamos a ver esto en Si como se trata de los sacrificios, vamos a ver algo increíble. Vamos a ver, esto lo ponen en toda la pantalla para que vean. Ahí tienen 4 imágenes. Vemos que la creación produjo vida. Los sacrificios quitan la vida, pero a la vez dan vida. Y eso es lo que tenemos que entender. Acuérdense, el hombre estaba bien en el jardín de Edén, en Gan Eden, hasta que desobedecieron y entró la muerte. Y se sintieron desnudos y el Eterno tuvo que hacer un sacrificio para cubrirlos de pieles. Y vemos los sacerdotes como en el tabernáculo hacen ofrendas para el perdón de los pecados, para cubrir esa cobertura, para hacer expiación, porque verdaderamente la sangre es la que, como dije en Levítico 17:11, es por causa de la vida que hace expiación, la sangre por causa de la vida. Pero también sabemos que verdaderamente esa expiación preciosa fue la que compró para nosotros nuestro amado Mashiach. Por eso que Él es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que desde antes que el mundo fuera creado, ya se estaba dictaminado el sacrificio de ese corbán, de ese Seja Elohim, Hanoseja Tar Haolam, de ese Cordero Elohim que quita el pecado del mundo. Entonces vamos a leer ahora acá 3 pasajes que les puse, vamos a ver 3:21. Dice, entonces Yahweh Elohim hizo túnicas de pieles para Adán y su mujer y los vistió. Entonces estamos viendo que fue el causa del pecado. Entonces muchos consideran que acá hubo un sacrificio. Después tenemos Hebreos 9, vamos a ir a Hebreos, el libro de Hebreos 9, 23 y 25. Hebreos 9, 23 y 25, la palabra del Eterno dice, era pues necesario que las representaciones de las cosas celestiales fueran purificadas con estos ritos, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró el Mesías en un santuario hecho por manos, representación del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios por nosotros. Entonces estamos hablando acá que este tabernáculo, ese Cordero Elohim, el tabernáculo celestial, había sido sacrificado y se presentó por nosotros. Entonces estamos viendo increíblemente, amados hermanos, cómo esta conexión realmente de estos sacrificios está desde antes de la creación, porque es el Cordero inmolado de antes de la creación del mundo. Y por último le puse Apocalipsis 13:8, Hit Galut, Apocalipsis 13:8, en la palabra dice, y lo adorarán todos los que moran en la tierra cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Así, miren, por eso, miren, dice, los que están escritos de la fundación del mundo en el libro de la vida, el Sefer Hayim,
del cordero, el sefer del Hased, del cordero que fue inmolado. Entonces estamos viendo acá esta conexión increíble que estamos viendo, de verdad, como estos sacrificios de las ofrendas que iba a traer ya en Levítico, estamos viendo las ofrendas que traería Adam, que traería el Nefesh, que traería Ish, está recordando prácticamente lo que sucede en la creación y nos está llevando literalmente a ese sacrificio precioso que de verdad desde antes de la fundación del mundo, porque verdaderamente es a raíz de eso de que Yeshua por eso vino. Él vino para dar su vida por nosotros. Él vino, él sabía, él vino, él nació para eso, se hizo hombre para eso, para dar su vida por nosotros. Entonces nosotros estamos entendiendo aquí, amados hermanos, que verdaderamente este sacrificio es el que quita el pecado para siempre. Él pues, entró una sola vez y para siempre. Y todo el que lo acepte tiene esa cobertura de pecado. Pero no basta con haber de creer en Yeshua, porque la misma palabra del Mir Harashá dice que no basta con creer porque hasta el diablo cree y le tiembla. Tenemos que entender que tenemos que seguir sus palabras, tenemos que ser obedientes para no ser lo que causó la muerte y el pecado en el mundo, que es la desobediencia, y nosotros mantenernos en obediencia, porque entendemos verdaderamente, como siempre digo, el costo de ese sacrificio, lo que se tuvo que pagar para poder rescatarnos y pagar esa expiación por nosotros, la sangre de nuestro precioso Mashiach. Por eso dice que no fuimos comprados con plata ni oro precioso, sino con la sangre preciosa de este cordero precioso inmolado de antes de la fundación del mundo. Ahora vamos a ver una frase, amados hermanos, que se repite bastante. Vamos a analizar esta frase en los sacrificios, mejor dicho, en esta porción, Vayikra, en la primera para allá. Vamos a ver que en esta porción se repite 7 veces esta frase. O sea, hay otras veces que también se repite más. Vamos a ver si hay una parte de esta frase, pero la frase exacta es la que yo quiero y se presenta 7 veces. Esto es increíble, ¿ok? Vamos a verlo. Esta frase dice, Ishe, voy a poner en toda la pantalla para que lo puedan ver. La primera parte dice, Ishe Reach Nihoach la Yahweh. Eshe es fuego, ¿ok? Fuego, dice Reach, de aroma, Nihoach la Yahweh, ¿ok? Es un aroma, un olor, ¿ok? Que trae, vamos a ver cómo lo han traducido en la textual. Quiero ver cómo lo han traducido en la textual, porque como dije, esto aparece en varios pasajes. El primero, por ejemplo, que dice, en el verso 9, esto es un holocausto, un sacrificio ígneo. Ahí está, ígneo, de flama, Eshe. Acuérdense que Ishe, acuérdense que Esh es fuego, ¿ok? Pero acuérdense, esto es increíble porque Ishe, ahí esa palabra también la podemos cambiar las vocales y dice Isha. Y ya, pero bueno, vamos a ver, dice, y después, ¿dónde está? Es un holocausto, un sacrificio digno de olor que apacigua a Yahweh. Eso es lo que como la tradució la textual. Pero yo quiero enseñarles acá 2 palabras de olor, y vamos a ver algún pasaje bien interesante, amados hermanos, que verdaderamente, como digo yo, ninguna Biblia lo ha traducido correctamente, ¿ok? Vamos a ver primero la palabra Reach. La primera Reach, que es la que tenemos ahí, Ishe Reach, que es la palabra para aroma. Les puse 2 pasajes. Vamos a ir a Bereshit 27. Vamos a ir 27. Y la palabra dice, y él se acercó y lo besó, y al oler Isaac el aroma de sus vestidos lo bendijo diciendo, el aroma de su vestido diciendo. Después vamos a ir a Ezequiel 20:41. Ezequiel 20:41, y la palabra dice, y cuando hayas sacado de entre los pueblos y congregado de entre las naciones en que estéis esparcidos, os aceptaré como aroma que aplaca, y mi santidad será reflejada en vosotros ante los ojos de las naciones. Miren, está conectando que nosotros tenemos un aroma, ¿ok? Pero también hay otra, la congregación Strong le dio otro número a olor. Hay otra palabra para olor, ¿ok? Que es de olor, porque una cosa es aroma es lo que huele, vamos a decir, y otra cosa es olor, es lo que tú estás oliendo, literalmente. O sea, yo huelo, eso es lo que es. Entonces hay una diferencia que es el olor, y otra cosa es lo que yo huelo. Entonces, esta palabra para olor, que es lo que yo huelo, es la palabra riach, ¿ok? Riach. Vamos a ver, les puse 2 pasajes, está en Génesis 8:21, y en este pasaje de Bereshit 8:21 exactamente están las 2 palabras, tanto Reach como Riach, ¿ok? Bereshit 8:21. Este es el sacrificio que hace Noach después de que acaba el diluvio. Y dice la palabra, dice, y percibió Yahweh el aroma aplacador. Ven acá la textual lo ha traducido como aplacador. El aroma aplacador, y dijo Yahweh en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre,
por la inclinación del corazón del hombre es malo de su juventud, no volveré por tanto a cortar todo ser viviente como acabo de hacerlo. ¿Ok? Entonces estamos viendo aquí que ese que olió, ¿ok? Percibió, la palabra que han percibido en verdad es el Eterno olió el aroma. Entonces acá tenemos las dos palabras, tanto reyaj como riaj. Y yo quería ponerse en el hebreo, pero como más me interesa que ustedes vean el pasaje de Yeshayahu, de Isaías, por eso que no les puse el de Bereshit, porque también ya ponerles mucho de hebreo. Pero bueno, la cosa que yo quiero que vean ahora, este pasaje de Isaías, del Mashiach, esto es increíble, vamos a ver de verdad lo que está en el hebreo. Isaías 11. Este capítulo nos habla de los 7 rujot que descenderían sobre el Mashiach, ¿ok? Dice el verso 1, pero saldrá una vara del tronco de Ishai, un vástago retoñará de sus raíces, y sobre él reposará el espíritu de Yahweh, el Ruach HaKodesh, el espíritu de sabiduría, Jochma, de inteligencia, Binah, espíritu de consejo, Etzá, de poder, Geburah, espíritu de conocimiento, Da'at, y de temor de Yahweh, Yirat. ¿Ok? Pero el verso 3 dice, es el que yo quiero concentrarme, se deleitará en el temor de Yahweh, no juzgará según la vista de sus ojos, mira, dice, no arbitrará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arbitrará con equidad por los mansos de la tierra, herirá al opresor con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Este es el Mashiach, con el espíritu, dice, con el espíritu de sus labios matará al impío. O sea, quiere que lo que él habla es lo que va a dar vida o muerte. Y por eso sabemos que él va a juzgar a las personas. Y este Mashiach, amados hermanos, esto no es un hombre común y corriente. Porque él tiene el poder para dar vida y para quitar la vida. Y eso es lo que tenemos que entender. Pero bueno, quiero concentrarme en lo que está en el verso 3. Lo que la texto nos ha traducido dice que se deleitará en el temor de Yahweh. Miren lo que está en el hebreo. Se lo voy a poner en toda la pantalla para lo poner. Ok, ahí acuérdense después de Riach, de la concordancia Strong 73 o 06, que significa oler. Miren lo que está en el hebreo, ok, dice, Bejarrijó, y él olerá con el olor de él, dice, Beyirat Yahweh, en el temor de Yahweh. Él olerá, en otras palabras, él olerá en el temor de Yahweh. Y después dice, Velo lemaré einaim yishpot. Dice, y no por lo que ve en sus ojos, por la visión que ve en sus ojos, juzgará. Y dice, Velo le mishma esnaim, y no por lo que mishma escuche. Dice, asnaf, o sus oídos, no por lo que escuche sus oídos, que es lo que dice, arbitrará o juzgará, yojiach. Entonces estamos viendo más, hermanos, qué es lo que dice acá realmente, que dice que él olerá, y, o sea, que no va a juzgar por lo que ven sus ojos, no va a juzgar por lo que escuchan sus oídos, sino va a juzgar por lo que huele en el temor a Yahweh, lo que huele en temor a Yahweh. Quiere decir, amados hermanos, que si nosotros estamos entendiendo que estas ofrendas que hemos visto, que habla la palabra Adam, Nefesh, Ish, ¿okay? Que significa nosotros, al presentarnos como ofrenda agradable, por eso que, como leímos en Ezequiel, nosotros quiere decir, amados hermanos, que nosotros tenemos un aroma para Yahweh, un aroma para nuestro Mashiach. Vamos a ver la siguiente diapositiva, te voy a enseñar. Vamos a ver esto, amados hermanos, porque eso es lo que nosotros tenemos que entender. Nosotros representamos ese sacrificio. Nosotros somos un sacrificio para Yahweh. Vamos a leer dos pasajes. 2 Corintios 2, 14, 17. 2 Corintios 2, 14, 17. Dice, pero gracias sean dadas a Elohim, quien siempre nos hace triunfar en el Mashiach, y por medio de nosotros manifiesta la fragancia de sí mismo en todo lugar. Quiere decir que la fragancia de él está manifestada en nosotros por Mashiach. Dice, porque para Dios somos olor fragante. Dice, del Mashiach entre los que son salvos y entre los que se pierden. Somos un olor fragante. Miren lo que dice, para Elohim, nosotros somos un olor fragante del Mashiach entre los que son salvos. Y entre los que se pierden, a los unos somos olor de muerte para muerte, y a los otros olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Porque no somos como muchos que negocian por lucro por la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Elohim y delante de Dios, hablamos en el Mashiach.
Quiere decir que el predicador, el que predica la palabra, que lo hace de corazón, de verdad, sin interés, sin estar atrás del dinero, sino simplemente porque está transmitiendo las palabras, porque el Eterno lo llamó y está transmitiendo las palabras del Eterno, esa persona es el olor fragante del Mashiach. Es un olor fragante. Después vamos a ir a Efesios, capítulo 5, verso 2, y vamos a ver lo que dice. Vamos a ver el verso 1, dice, sed pues imitadores de Elohim como hijos amados, y andad en amor como el Mashiach también nos amó y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios por olor fragante. Entonces estamos viendo acá, más hermanos, que mi vida en el Mashiach, si yo estoy en el Mashiach, yo tengo que ser ese olor fragante, porque Yeshua, al ofrecerse como sacrificio a nuestro Elohim, fue un olor fragante al Eterno, un olor fragante que apacigua la ira. ¿Por qué? Porque verdaderamente en Él es que el Eterno no nos va a juzgar y no va a caer su ira sobre nosotros, porque Él se entregó por nosotros. Entonces esa ira va a ser apaciguada por ese sacrificio, ese holocausto que hizo Mashiach, verdaderamente por Él, por nosotros, que dio su vida por nosotros. ¿Ok? Pero nosotros tenemos que entender, amados hermanos, si nosotros representamos un olor, tenemos que tener mucho cuidado, porque si no somos un olor fragante, ¿a qué podemos oler? Podemos ser un mal olor, amados hermanos. El mal olor de la basura, de las cosas putrefactas, de las cosas corrompidas. La comida tiene que tener eso, la basura, es decir, todo lo que es la basura se corrompe, eso es lo que hace, se destruye y apesta. Y nosotros tenemos que entender eso, que quiere decir que nuestra vida, nuestro caminar, lo que nosotros guardamos, lo que nosotros hacemos, tiene un olor fragante al Eterno. Tiene un olor fragante, es un olor, de verdad, tiene que ser un olor grato. Pero más que nada vamos a ver que la palabra que han traducido como un olor fragante, vamos a ver que en realidad encontramos otra palabra, que es la que encontramos en el hebreo. Es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver la palabra, dice nijoach, lo han traducido como grato. Pero esta palabra para grato, un aroma grato, tiene otro significado, porque viene la raíz nuach, que significa descanso. Quiere decir que es un olor fragante, un olor grato, pero que va a traer, vimos que la Tesoro lo había traducido como a placa, pero en realidad tiene que ver con traer descanso. Les puse 3 ejemplos. Ok, vamos a ver a Génesis 8:4. Génesis 8:4. Vamos a ver. La palabra del Eterno dice, y el mes séptimo, el 17 del mes, el arca se posó sobre las montañas de Ararat. A ver, ¿este es el pasaje? Sí, ok. El 17, el mes séptimo, miren esto, el 17 del mes, el arca se posó, no se posó, sino Nuach descansó. Después de todo el diluvio y todo por las aguas movidas que había pasado el arca, ya reposa y descansa, porque ese es Nuach, esta palabra que no es el descanso de Shabbat, sino es Nuach, ¿ok? Después le puse Shemot 20:11. Ya de por sí, estamos viendo Shemot 20, sabemos que se trata de los Aseret Hadevarim, de las 10 palabras, y dice, porque en 6 días Yahweh hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas, y reposó. Ahí está, en el día séptimo. Por tanto, el Yahweh ha bendecido el día de Shabbat y lo ha santificado. Reposó, descansó, Nuach, ¿ok? Y por último les puse 33:14. Shemot 33:14. 33:14, y la palabra dice, y él dijo, mi presencia habrá de ir contigo y darte reposo. ¡Wow! Mi presencia estará contigo y te daré y darte reposo. Mi presencia va a poder estar contigo cuando yo soy ese Nuach. Ese Nuach, porque ese olor, ese Nijoach, ese olor grato que trae reposo al Eterno. Entonces quiere decir que yo soy una vasija, amados hermanos, para que esa vasija tiene un olor fragante. Esa vasija, si el ruach, para que puedan vivir en esa vasija que son de barro que somos nosotros, quiere decir porque nosotros tenemos que tener ese olor fragante, donde el ruach Elohim puede sentirse reposado, puede descansar y puede sentirse agradable y grato. Pero que si no, amados hermanos, es algo que verdaderamente va a salir corriendo. Todos nosotros experimentamos eso. Experimentamos eso cuando verdaderamente el mal olor, nadie puede resistir. Nadie puede resistir el mal olor.
Y esto es increíble porque a veces nosotros no meditamos en todas estas cosas. Y tenemos que ver, amados hermanos, que como estamos viendo que nuestro Mashiach nos huele. Él olerá, dice, olerá en el temor de Yahweh. Él olerá. ¿Quién teme a Yahweh? Él no solamente pesa los corazones, Él no solamente ve las intenciones del corazón, Él sabe ese aroma fragante que hay dentro de nosotros. Porque cuando nosotros presentamos nuestra vida, es algo que tenemos que entender, que presentar nuestra vida como una ofrenda, un olor grato. Pero vamos a ver ahora algo interesante, y quiero mostrarles acá lo que yo escribí. Vamos a ver en toda la pantalla. Dice: como vemos, después del diluvio, el sacrificio que presentó Noah al Eterno trajo un aroma grato, aunque en realidad debería traducirse como aroma que trae descanso. Estos pasajes nos muestran que lo que hagamos para el Eterno tienen un aroma para Él. Eso quiere decir que cuando amamos al Eterno con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y le devolvemos a Él de lo que recibimos, porque estamos hablando de las ofrendas, amados hermanos. Se trata de los corbanot, de las ofrendas que presentamos. Dice que de lo que recibimos somos un aroma que trae descanso al Eterno y también al Ruach. Va a traer descanso. Por eso lo que dije, ese Ruach Kodesh va a poder descansar en nosotros. ¿Por qué? Porque usamos una vasija de olor fragante. Y les puse un pasaje para leer, Filipenses 4:8, que van a ver cómo acá se trata de las ofrendas, ¿ok? Filipenses. Se me perdió Filipenses, acá está. Filipenses 4:18, miren lo que dice. Así lo he recibido todo y tengo abundancia. Aquí es Rav Shaul, sabemos que es el que está hablando. Dice, ¿dónde está? Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste. Es una ofrenda que le mandaron. Miren lo que dice él. Lo que enviaste. Olor fragante, sacrificio aceptable, agradable a Dios. O sea que esa ofrenda que le mandó era, ¿qué cosa era? Un olor agradable a Dios, un sacrificio aceptable. Entonces ya de por sí estamos viendo que esos korbanot representan nuestras ofrendas, amados hermanos. Y es lo que tenemos que entender. Pero nosotros no solamente es las ofrendas que nosotros devolvemos, lo que devolvemos, porque verdaderamente que el diezma, el que ofrenda, es el que entiende que todo le pertenece al Eterno y que le devolvemos lo que a Él le pertenece. Pero tenemos que entender, amados hermanos, que también tiene que ver con la palabra, con la Torá, porque tenemos que guardar esa Torá, de verdaderamente para poder ser también ese aroma agradable. Porque si yo guardo Torá y puedo cumplir todo lo que la Torá me manda, entonces sí voy a poder ser ese olor fragante, ese sacrificio perfecto, agradable, olor que trae descanso al Eterno. Vamos a ver lo que dice el profeta Yirmiyahu, Jeremías 6, 19. Esto es bien triste, miren estas palabras. 19, 20, miren lo que dice. Oye tierra, he aquí, traigo el mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y desecharon mi Torá, mi ley. Y ahora le dice, ¿para qué vienes a mí? ¿Para qué viene a mí este incienso de Saba o la caña aromada de países lejanos? Vuestros holocaustos no me son aceptos y vuestros sacrificios no me agradan. Mira lo que está comparando acá, dice, mire, yo traigo el mal sobre este pueblo porque se echaron mi Torá. Entonces te compara a qué? A las palabras de la Torá, porque no están desechando la Torá, a este aroma de incienso. ¿Para qué me traes incienso? ¿Para qué me traes sacrificio? ¿Para qué me traes ofrendas? Cuando realmente no estás guardando mi Torá, mis palabras. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que esa es la realidad. Nosotros tenemos que ver que verdaderamente nuestra vida tiene que ser un sacrificio, una ofrenda agradable al Eterno. Toda nuestra vida, todos nosotros de verdad tenemos que ser guardadores de esa Torá preciosa, para que pues ese Espíritu Santo pueda, verdad, sentirse cómodo viviendo con nosotros, ese tabernáculo que somos nosotros y el Espíritu pueda vivir en nosotros, porque verdaderamente que le traemos descanso, aroma agradable, somos una fragancia importante para el Eterno, ¿ok? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Ahora voy a conectárselo con un pasaje bien interesante, que como estamos viendo que las ofrendas, vimos al principio que confesará los pecados sobre la cabeza y será cortado, limpiezas y ser lavado por el agua. Acá tiene una enseñanza de verdad bien profunda. Pero hay algo que yo quiero que vean, un pasaje que a veces, como digo, tristemente pasa lo mismo, no solamente con el hebreo, sino también con el griego. Las traducciones son muy malas, porque miren, amados hermanos, sobre todo les voy a enseñar algo que esto es algo increíble, y de verdad que yo les digo, anímense a buscar una interlineal que ustedes pueden encontrar ahí las palabras, las concordancias Strong de las palabras. Yo siempre digo, hay tantos pasajes que nos han traducido mal en el Vija de allá. Uno de ellos es la palabra anomía.
la palabra anomía, que significa sin ley. Aparece muchísimas veces en el Nuevo Pacto y la mayoría de las veces nos han traducido como iniquidad, hacedores de maldad, y la realidad es esto, que la palabra es anomía, quiere decir sin ley. Nuestro Mashiach habla de este pasaje famoso en Mateo 7, por ejemplo, cuando dice: no penséis que, o mejor dicho, muchos me dirán en aquel día. Eso es lo que dice, miren, Matiriahu 7, del 21 al 23, quiero leerle, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, tú le dices a Yeshua Señor, Señor, dice, entrará al reino de los cielos, sino que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Dice: muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces yo les protestaré: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Apartados de mí, hombres sin mi ley, sin la anomía. Eso es lo que tienen que entender. Eso es lo que pasa, que, como le digo, como no nos han traducido las palabras correctas, yo por eso siempre digo, si de verdadmente que las sociedades bíblicas hubieran hecho lo correcto, traduciendo literalmente, es que esa palabra, hacedor de maldad, significa una persona sin ley, pues, amados hermanos, yo creo que no habría ningún cristiano, ningún solo cristiano, que verdaderamente pensara que la Torá está abolida. No habría uno, porque verdaderamente verían que la Torá sigue viva, de verdaderamente que tenemos que seguir guardándola. Y es por eso que nosotros tenemos que ver verdaderamente que este cambio, eso de haber cambiado las palabras, es un peligro, amados hermanos. De verdad que las personas no entienden que el mundo se sujeta por la palabra del Eterno, y por esa palabra, cuando es cambiada, es que causa todas estas plagas y estas pestes y todo lo que está sucediendo. Es una cosa tremenda. Yo de verdad quiero comentarles que muchos me escribieron acerca de lo que está pasando en el Perú, pero muchas personas desconocen de verdad que lo que ha sucedido. Y es que precisamente acá en el Perú el gobierno está tratando de incluir la ley que se llama, ¿cómo le llaman esto? La ideología de género. La ideología de género quiere decir que enseñar en las escuelas a los niños que está bien que hay familias que tienen dos padres o dos madres. Es decir, realmente es ¿cómo se dice? La homosexualidad que quería presentar bajo la mesa. Y entonces presentarla ante nuestros niños, que es bien grave. Y eso es lo que estuvo pasando en el Perú. Y en el Perú hay muchos cristianos, hay muchos evangélicos, muchas iglesias evangélicas. El Perú tenía un avivamiento tremendo porque era una nación católica. Y realmente esos hermanos cristianos estuvieron caminando como 2 semanas protestando una marcha que se llamaba "No te metas con nuestros hijos". Y de verdad salió por todas las noticias y por todos lados. Y además, hermanos, esto es increíble porque terminó estas marchas y empezó todas estas pestes y estas plagas y estos desastres naturales que trajo el Eterno sobre el Perú, y sobre todas partes del Perú, en la sierra, en la costa, en la selva, hasta Lima llegó, y ha sido tremendo. Pero yo de verdad digo que, ¿sabes qué cosa? A mí me trae un poco de consuelo, aunque ustedes no lo crean. ¿Por qué? Porque sé que el Eterno, cuando castiga, castiga al que llama por hijo. Quiere decir que tiene un plan para el Perú. Un plan de verdaderamente de tener misericordia de nosotros y advertirnos: cuiden sus caminos de verdaderamente, porque sabemos que el Señor de verdad traerá a cuentas toda obra, sea buena, sea mala, y llegará el día que tendremos que dar cuentas. Pero bueno, vamos a leer este pasaje de Romanos, que vamos a ver acá, verdad, como les digo yo, tratar de entender cómo esto lo podemos relacionar con este pasaje de los sacrificios de la cabeza. Romanos 12, 1, 2. Vamos a leerlo. Dice... Bueno, ahí se lo puse en la pantalla, se lo voy a poner con las palabras griegas que está verdaderamente, porque cuando nosotros no vemos las palabras, no nos damos cuenta de lo que está tratando de transmitir. ¿Okay? Dice: por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Elohim, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es vuestro servicio racional. Y en el griego está la palabra lógicos. Ahorita les voy a explicar, dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, que es cabeza, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Elohim, agradable y perfecta. Ok, quiero que entiendan algo. Aquí nos está hablando que nos presentemos al Eterno como sacrificio vivo, que es un servicio racional. En realidad, el servicio racional, la palabra es lógicos, que tiene que ver con logos, que es nuestro servicio de la palabra. Quiere decir, cuando yo guardo la Torá. Ahí estamos viendo esta conexión, lo que leímos en Isaías, miren, de los olores, de los sacrificios. Todo esto, tienen que entender que Rav Shaul es un rabino, y él conoce toda la Torá, y él está conectando todo lo que él sabe que está en la Torá.
Entonces nosotros como un sacrificio vivo, agradable, santo Elohim, nuestro servicio tiene que ser para que sea ese sacrificio de agradable, de olor que apacigua a Yahweh, va a tener que ser como conforme a nuestra lógica, pero no tiene que ver con lógica, sino haber cambiado nuestra mente, a la renovación de nuestra mente a través de la palabra, porque está la palabra lógico, que aquí significa logos. De ahí viene la palabra lógica. Lógica, entonces tenemos lógica cuando hablamos el logos, cuando es el logos, la palabra del eterno. Porque si nosotros no hablamos las palabras del eterno, entonces, amados hermanos, no tiene lógica lo que hablamos, sino lo que vamos a hablar tiene que ver con el hombre. Por eso que nuestra mente tiene que ser renovada, tiene que ser lavada. Por eso que vemos que todos esos animales cortados en piezas y lavados. Y la palabra significa lavamiento. Por eso que presenta, dice ser lavados nosotros como las novias somos lavados a través de la palabra. Es esa palabra la única que tiene el poder de limpiarnos y lavarnos. La sangre de nuestro Mashiach, amados hermanos, nos cubre, porque es expiación. Capará, capar es cubrir, calafatear, como está en el arca, ¿ok? Quiere decir que nos cubre, quiere decir que el día que estoy en su presencia, mis pecados están pintados, no se ven, es como una pintura, es la sangre de Mashiach que me ha pintado y el Eterno no puede ver mis pecados. Pero para que mi mente, mi servicio racional, mi mente, para que yo sea ese sacrificio, olor grato, tiene que ser que yo tengo que tener esa Torah preciosa dentro de mí. Así como Yeshua es la palabra, la Torah viviente. Nosotros tenemos que tener esa Torah y hablar esas palabras, nuestra mente estar llenas para poder renovar nuestra mente y poder de verdad hacer lo que a Él le agrada y vivir de acuerdo a esas palabras. Porque esto es lo que nosotros tenemos que entender. Nosotros, para poder de verdaderamente poder enseñar, tenemos que conocer la Torah. Para poder vivir una vida agradable al Eterno, tenemos que guardar su Torah, conocer sus palabras. Pero si no conozco sus palabras, ¿cómo pues, amados hermanos? ¿Cómo? ¿Cómo es que verdaderamente nosotros vamos a poder de verdad ser aptos para este ministerio, ser aptos para traer a otros a la luz? Porque la palabra dice, orle, ragleja, luz a mis pies es tu palabra. Y esa palabra también es Yeshua, que dijo, soy la luz del mundo. Entonces, cuando nosotros estamos en Yeshua, tenemos sus palabras. Y por eso Yeshua dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que solo podemos ser santificados y apartados a través de su palabra, amados hermanos. Ahora, vamos a ver un pasaje que de verdad que cuando yo vi esta palabra en el griego y la concordancia Strong, bueno, no solo las he puesto, me olvidé de ponérselas, pero sería bueno que ustedes vayan e investiguen. Ahí tienen en una interlineal, la pueden encontrar. Pero vamos a ver un pasaje de Pedro que de verdad que aquí también, como digo yo, cuando nosotros vemos la verdadera traducción, amados hermanos, la verdadera traducción, si estuviera la verdadera traducción, que es el mismo griego que nos quiere transmitir, hay un mensaje diferente. Es otra cosa, amados hermanos, otra cosa. Ahora sí que vamos a poder entender diferente, porque verdaderamente, ¿cuántos de nosotros hemos usado este pasaje? Miren, 1 de Pedro 2:2, dice. Vamos a leer del 1 para que tenga sentido. Mira lo que dice. Desechando pues toda malicia, ¿ok? Desechando pues toda malicia y todo engaño, que es engaño, es mentira. Y ya de por sí sabemos que la mentira, o sea, ¿cuál es el opuesto, ¿ok? Lo opuesto a la mentira, la verdad, ¿ok? Piensen eso. Dice, fingimientos y envidias y todas maldicencias. Ahora miren lo que dice. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis en salvación. Miren, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis en salvación. Esa leche espiritual que dice es la que me va a hacer crecer en salvación. Y dice no adulterada, o sea, quiere decir que no cambiada. ¿Ok? Adulterada. Vamos a ver, el textual tiene acá una marca. A ver, quiero ver qué es lo que le ha puesto. 2:2. Engaño. No engañada. O sea, que dice que no adulterada es no engañada. ¡Wow! Ahora sí que esto tiene más sentido. Amados hermanos, quiero que sepan que saben que esa palabra acá para leche espiritual no está. La palabra no es leche espiritual, sino ¿saben lo que es la palabra? Leche logicón. Logicón. Esta leche, ¿qué quiere decir que esta leche? ¿Qué cosa es? Es lógico. El logos, la palabra. La palabra. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de transmitir aquí? Desechando toda malicia y fingimientos y engaños y mentiras y maldicencias. Lo que dice, todo lo que no es verdad. ¿Qué es verdad? Su palabra, dice. Deseemos como niños. O sea, quiere decir que nos está comparando como un niño. Así como el niño desea esa leche,
Así nosotros también deberíamos ser como esos niños que deseamos esa leche que es la Torá, la palabra no engañada, no adulterada, para que por ella crezcamos en salvación. ¡Wow! Esto es increíble, amados hermanos. Imagínense la leche espiritual. Y yo te aseguro que ningún cristiano, creo que ni nosotros mismos que hemos rezado las raíces hebreas, habíamos podido entender este pasaje. Así que acaso no se trata, la gente cree que habla de los recién creyentes. Tenemos que entender que no, somos todos nosotros. Que nosotros, ¿qué es lo que él está tratando de transmitir? Que seamos como niños, ese niño que ansía su mamadera, su biberón, su leche. Por eso que eso es lo que está tratando. Miren lo que les puse esta imagen, de verdad que miren qué preciosa, más hermanos, piensen esto. Esto es lo que está tratando, esa leche es su Torá. Y tenemos que hacer como niñitos, como esos niñitos que aman su Torá. ¿Cuánto amo tu Torá? Que esa Torá preciosa, esas palabras, el logos. Y sabemos que es el logos en Juan, que es y el verbo, el logos se hizo carne. Esa palabra se hizo carne para nosotros. Que nosotros deseémoslas como niños, como ese niño que quiere, que ansía así su leche, esa palabra, para que pueda yo crecer en salvación. Por eso que la palabra me lo pone crecer. Como se trata de niño, quiere decir que yo como un niño voy a comenzar a alimentarme de esa palabra, a beber esa leche, de esa Torá preciosa, y voy a crecer fuerte, porque sabemos que los niños necesitan la leche para ser fortalecidos. Lo mismo hace en nosotros la palabra. La palabra, amados hermanos, que es la que realmente, la que nos va a fortalecer, la que nos va a transformar, la que nos va a limpiar, la que nos va a lavar, la que va a poder transformar esta mente perdida, esta mente equivocada, esta mente errónea, esta mente que de verdad está, acuérdense que mente y corazón significa lo mismo, es las personas no entienden, pero Lev, de verdad Lev es corazón, es lo mismo, o sea, quiere decir que cuando dice que de la abundancia del corazón habla la boca, podemos decir que de la abundancia de la mente habla la boca. ¿Cómo les puedo comprobar esto? Un pasaje muy sencillo, que a veces nosotros pasamos por alto. Miren, Bereshit Génesis 6, cuando ve el Eterno la maldad del hombre, miren lo que dice literalmente, lo que dice. El verso 5, Bereshit 6, 5, dice: Vio entonces Yahweh que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y que toda forma de pensamiento de su corazón era solamente al mal continuamente. Pensamiento de corazón, amados hermanos. Miren esto, nosotros como niños, amados hermanos, comencemos de verdadmente a alimentarnos de esa palabra preciosa. Esa palabra de verdadmente que pueda llenar nuestra mente, nuestro corazón, que es lo mismo, para que yo pueda hablar esas palabras, esa Torá preciosa del Eterno. Y esto de verdad, amados hermanos, por eso es que nosotros entendemos que la palabra es el pan de vida. Ese pan que vino del cielo, porque la Torah fue entregada del cielo, vino del cielo, fue entregada a Moshe. Nuestro Mashiach, esa palabra, ese pan de vida que vino del cielo. Él es la palabra. Y si nosotros queremos una relación íntima con Él, que es lo que Él pide, para yo poder estar en esa relación íntima, yo tengo que conocer su palabra. Tengo que meditar de día y de noche. Por eso que a Josué y a Joshua, que es otra figura profética del Mashiach, que se le dice, sé valiente, esa ley no usa parte de ni a diestra ni siniestra, para que prosperar y harás prosperar tu camino. Es esta palabra la que va a hacer prosperar nuestro camino. Es esta palabra la que verdaderamente nos ayudará a mantenernos firmes hasta el fin. Así que, amados hermanos, por eso, a estudiar, a escudriñar, porque verdaderamente tenemos que escudriñar las palabras de la Torah. Tenemos que escudriñar y entender que el Brit Hadashah de verdaderamente transmite lo mismo de la Tanaj, de las Escrituras, porque es el mismo pacto. El pacto renovado, pero continúa lo mismo. La diferencia es la sangre de nuestro Mashiach como una ofrenda, un aroma grato al Eterno, y que nosotros también podamos ser esa ofrenda agradable que trae apacigua a Yahweh. Que no venga la ira del Eterno sobre nosotros, porque somos un mal olor ante sus narices, que seamos un olor fragante, para que realmente Él sea satisfecho y pueda descansar en nosotros. Así que hay mucho por aprender. Pero bueno, espero que hayan disfrutado esta clase, amados hermanos, y como siempre les digo, será hasta la próxima. Que el Eterno los bendiga, que el Eterno los guarde. Shalom Alejem.